Mercedes nunca imaginó que el acto más generoso de su vida se convertiría en su peor pesadilla. Cuando abrió las puertas de su hogar a Lucas, su sobrino perdido en las drogas, lo hizo con el corazón lleno de esperanza y las manos dispuestas a sanar. Lo que comenzó como una historia de redención familiar, se transformaría en una espiral de traición que pondría a prueba todo lo que ella creía saber sobre el amor incondicional. Porque a veces, las personas a quienes más ayudamos son precisamente las que más dolor nos causan. No olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la pequeña casa de Mercedes cuando el timbre sonó por tercera vez esa noche de octubre. Eran las 11:30, una hora poco usual para recibir visitas, pero ella ya sabía quién estaba del otro lado de la puerta. Su hermana Carmen había llamado 2 horas antes, con esa voz quebrada que solo usaba cuando hablaba de su hijo Lucas. Mercedes, por favor, ya no sé qué hacer con él. Está en la calle otra vez, y esta vez creo que realmente va a morir si no hace algo, había dicho entre sollozos. Tú siempre fuiste la fuerte de la familia, la que todos respetamos. Si alguien puede salvarlo, eres tú. Cuando Mercedes abrió la puerta, el corazón se le encogió. Lucas, que una vez fue un niño de ojos brillantes y sonrisa traviesa, ahora era solo la sombra de lo que había sido. Tenía 26 años, pero parecía haber vivido 60. Su rostro demacrado, los ojos hundidos y las manos temblorosas contaban la historia de años perdidos en un mundo que Mercedes apenas podía comprender. Tía Mercedes, murmuró Lucas, sin atreverse a mirarla a los ojos. Mamá me dijo que tal vez podrías ayudarme una vez más. Mercedes lo observó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Había pasado por esto antes, no con Lucas, pero sí con su propio esposo, Roberto, quien había luchado contra el alcohol durante años antes de fallecer de un infarto 5 años atrás. Conocía la desesperación, el dolor y también la frágil esperanza que se escondía detrás de las súplicas. Entra, le dijo finalmente, haciéndose a un lado. Pero esta vez va a ser diferente, Lucas. Esta vez, si entras por esa puerta, vas a tener que comprometerte de verdad. Los primeros días fueron los más difíciles. Lucas pasaba horas encerrado en el cuarto de huéspedes, sudando frío, temblando, gritando por las noches. Mercedes no dormía. Permanecía sentada en una silla junto a su puerta, escuchando cada gemido, cada súplica, cada momento de agonía que su sobrino atravesaba. ¿Por qué haces esto por mí?, le preguntó Lucas una madrugada, cuando la crisis más fuerte había pasado y pudo mantener una conversación coherente. Mercedes estaba preparando un té de manzanilla en la cocina. Se volteó hacia él, observando cómo sus manos ya no temblaban tanto como la semana anterior. «Porque todavía veo al niño que solía ser», respondió con sinceridad, «y porque creo que ese niño aún está ahí, esperando una oportunidad de vivir. Ese niño murió hace mucho tiempo, tía». «No, Lucas. Ese niño está lastimado, confundido, pero no está muerto. Si lo estuviera, no estarías aquí pidiendo ayuda». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mercedes estableció rutinas estrictas. Lucas debía levantarse a las 7 de la mañana, desayunar con ella, hacer ejercicio en el pequeño patio trasero, y luego dedicar las mañanas a leer o estudiar. Por las tardes, trabajaban juntos en el jardín que Mercedes había descuidado desde la muerte de Roberto. «Las plantas son como las personas», le explicaba mientras le enseñaba a podar las rosas. «Necesitan cuidado constante, agua, sol, y a veces hay que cortar las partes enfermas para que puedan crecer sanas». Lucas asintió, concentrado en no cortar demasiado del tallo. «¿Crees que yo puedo crecer sano otra vez?» «Ya lo estás haciendo», respondió Mercedes, sonriéndole con esa calidez maternal que había perfeccionado a lo largo de sus 58 años. Para el 4.º mes, la transformación era evidente. Lucas había ganado peso, sus ojos habían recuperado algo de brillo, y por primera vez en años, hablaba de planes futuros. Había comenzado a estudiar para obtener su certificado de secundaria,
y hablaba de la posibilidad de aprender un oficio. «Quiero ser carpintero», le dijo una tarde mientras reparaban una silla rota del comedor. «Siempre me gustó trabajar con las manos, y creo que podría ser bueno en eso». Mercedes sintió una calidez en el pecho que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Ver a Lucas recuperarse le daba un propósito que había perdido cuando Roberto murió. Se había volcado tanto en cuidar de él que había descuidado su propia vida social, sus propias necesidades, pero no le importaba. Esta era su misión, su forma de honrar la memoria de su esposo, quien siempre había creído en las segundas oportunidades. «Creo que Roberto estaría orgulloso de ti», le dijo una noche mientras cenaban. Era una de las pocas veces que mencionaba a su difunto esposo, y Lucas lo sabía. «¿Crees que él me habría perdonado por todo lo que hice?», preguntó Lucas, refiriéndose a los años en que había desaparecido de la familia, robado dinero, vendido objetos de valor y causado infinito dolor a todos los que lo amaban. «Roberto creía que todos merecemos perdón si estamos dispuestos a cambiar de verdad», respondió Mercedes. «Y yo también lo creo». Sin embargo, por debajo de esta aparente tranquilidad, algo estaba cambiando. Mercedes comenzó a notar pequeñas cosas, objetos que cambiaban de lugar, cajones que recordaba haber cerrado pero aparecían entreabiertos, y una sensación extraña de que alguien había estado revisando sus cosas cuando ella salía a hacer las compras. Al principio lo atribuyó a su imaginación. Después de todo, hacía años que vivía sola, y ahora tener a alguien más en casa podía estar alterando su percepción del espacio, pero la sensación persistía y crecía. Una mañana, mientras organizaba su joyero, notó que faltaba un anillo de oro que Roberto le había regalado en su 10º aniversario de bodas. No era particularmente valioso en términos monetarios, pero tenía un valor sentimental incalculable. Revisó toda la casa, movió muebles, vació cajones, pero el anillo no apareció. «¿Has visto mi anillo dorado?», le preguntó a Lucas durante el almuerzo, tratando de mantener un tono casual. Lucas levantó la vista de su plato, y por una fracción de segundo, Mercedes vio algo en sus ojos que no pudo identificar completamente. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿O simplemente sorpresa genuina? «¿Cuál anillo?», preguntó. «El que me regaló Roberto, el dorado con una pequeña piedra verde». «No, tía, no lo he visto». «¿Estás segura de que no lo guardaste en algún lugar diferente?». Mercedes asintió, pero una semilla de duda había comenzado a crecer en su corazón. Los días siguientes fueron extraños. Mercedes se encontraba observando a Lucas de manera diferente, analizando cada gesto, cada palabra, cada momento en que él estaba solo en la casa. Se sentía terrible por sospechar de él, especialmente después de todo el progreso que había logrado, pero no podía evitarlo. Una semana después desapareció un reloj de plata que había pertenecido a su padre. Esta vez, Mercedes no dijo nada. En lugar de eso, decidió hacer una prueba. Dejó 50 pesos en efectivo en su mesita de noche, en un lugar visible, y se fue a hacer las compras. Cuando regresó 2 horas después, el dinero había desaparecido. El corazón se le rompió en 1000 pedazos. Esa noche, Mercedes no pudo dormir. Caminó por la casa durante horas, tratando de entender qué había salido mal. Había sido demasiado confiada. Había interpretado mal las señales de recuperación de Lucas. O tal vez él nunca había tenido la intención real de cambiar. La confrontación llegó 3 días después, cuando Mercedes encontró a Lucas vendiendo su radio portátil a un hombre en la esquina de su casa. Había salido a tirar la basura y los vio intercambiando el aparato por dinero en efectivo. «Lucas», lo llamó desde la puerta de su casa. Él se volteó, y al verla, su rostro se descompuso completamente. El hombre con quien estaba negociando se alejó rápidamente, llevándose la radio consigo. «Entra», le dijo Mercedes con una voz que nunca había usado con él antes. Era fría, firme, pero también profundamente herida. Dentro de la casa, se sentaron en la sala, Mercedes en su sillón favorito, Lucas en el sofá, con la cabeza baja y las manos entrelazadas. «¿Cuánto tiempo llevas robándome?», preguntó directamente. Lucas no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro.
Desde el segundo mes, admitió. ¿Por qué? La pregunta salió como un gemido ahogado. ¿Por qué, Lucas? Creí que estabas mejor. Creí que habíamos logrado algo juntos. Y lo hemos logrado, respondió él, levantando la vista por primera vez. Tía, no estoy usando las drogas como antes. Ya no soy el mismo desastre que llegó a tu puerta. Pero me estás robando. Me has estado robando durante meses mientras yo creía que te estaba ayudando. Es complicado, murmuró Lucas pasándose las manos por el cabello. No es que quiera robarte, tía. Es que, a veces la necesidad es más fuerte que todo lo demás. No es como antes, cuando necesitaba comprar drogas todos los días, pero de vez en cuando la ansiedad es tan grande que siento que voy a explotar si no tengo algo, aunque sea pequeño. Mercedes lo miró en silencio durante varios minutos. Parte de ella quería gritarle, echarlo de su casa, llamar a Carmen y decirle que su hijo era un caso perdido. Pero otra parte, la parte que había cuidado de Roberto durante sus peores momentos con el alcohol, entendía la complejidad de la adicción. ¿Qué has vendido exactamente?, preguntó finalmente. Lucas comenzó a enumerar: el anillo, el reloj, dinero en efectivo en varias ocasiones, algunos libros antiguos que Mercedes tenía en su biblioteca, y finalmente la radio. ¿Y qué compraste con ese dinero? Al principio pastillas para la ansiedad, admitió. Después algunas veces marihuana. Nada fuerte, te lo juro, tía. Nada como lo que usaba antes. Pero sigues usando. Muy poco, mucho menos que antes. Tú me has ayudado muchísimo, de verdad. Mercedes se levantó del sillón y caminó hacia la ventana. Afuera, los vecinos continuaban con sus rutinas diarias, ajenos al drama que se desarrollaba en su sala. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Lucas?, dijo, sin voltearse a mirarlo. No es que me hayas robado cosas. Las cosas se pueden reemplazar. Lo que me duele es que me hayas mentido todos estos meses, que hayas actuado como si estuvieras completamente limpio cuando no era verdad. No quería decepcionarte, murmuró él. Has hecho tanto por mí. Has sacrificado tanto. Exactamente, exclamó Mercedes, volteándose bruscamente. He sacrificado todo por ti. Mi tiempo, mi dinero, mi tranquilidad, mi confianza. He puesto mi vida en pausa para ayudarte, y tú me has estado mintiendo todo este tiempo. Lucas comenzó a llorar. No eran las lágrimas manipuladoras que Mercedes había visto tantas veces en el pasado, sino un llanto genuino, desgarrador. Lo siento, repetía una y otra vez. Lo siento mucho, tía. No sabes cuánto lo siento. Mercedes se sentó de nuevo, pero esta vez no en su sillón, sino en el sofá, junto a Lucas. Mírame, le dijo. Él levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Te voy a preguntar algo, y necesito que me respondas con completa honestidad. ¿Realmente quieres recuperarte? ¿O simplemente estás aquí porque es más cómodo que estar en la calle? Lucas tardó varios minutos en responder. Mercedes pudo ver la lucha interna en su rostro, el conflicto entre la verdad y lo que él pensaba que ella quería escuchar. Ambas cosas, dijo finalmente. Sí quiero recuperarme, pero también es verdad que estar aquí es más fácil que estar afuera. Y creo que esa es parte del problema. He estado viviendo en una burbuja, protegido de las verdaderas tentaciones y desafíos. Cuando salgo a la calle y veo a mis viejos conocidos, cuando siento la presión o la ansiedad, no tengo las herramientas reales para enfrentarlo. Era la respuesta más honesta que Lucas había dado en meses, y Mercedes lo sabía. ¿Y qué propones que hagamos?, preguntó. No lo sé, admitió él, pero sé que no quiero seguir mintiéndote. Y sé que si me quedo aquí sin enfrentar realmente mis problemas, voy a seguir fallándote y fallándome a mí mismo. Mercedes asintió lentamente. Habían llegado a un punto de inflexión, y las decisiones que tomaran en los próximos días determinarían no solo el futuro de Lucas, sino también el de su relación. Está bien, dijo finalmente. Vamos a intentar algo diferente. Durante los siguientes días, Mercedes investigó sobre programas de rehabilitación y grupos de apoyo en la ciudad. No era fácil encontrar opciones accesibles y de calidad, pero finalmente localizó un centro que ofrecía un programa intensivo de día
que permitiría a Lucas continuar viviendo en casa mientras recibía tratamiento profesional. Es tu decisión, le dijo cuando le presentó la opción. Puedes inscribirte en este programa y seguir quedándote aquí, pero con condiciones muy claras. O puedes irte y buscar tu propio camino, pero lo que no puedes hacer es seguir viviendo aquí sin buscar ayuda real. Lucas estudió los folletos del centro durante horas. Era un programa exigente, 6 horas diarias, 5 días a la semana, terapia individual y grupal, análisis de sangre regulares y un sistema de responsabilidad muy estricto. ¿Y si fallo otra vez?, preguntó. Entonces tendrás que irte, respondió Mercedes sin vacilación. No porque no te ame, sino porque ambos necesitamos reconocer cuando una situación no está funcionando. Lucas asintió lentamente. Está bien, lo haré. El día que Lucas comenzó el programa, Mercedes sintió una mezcla de esperanza y terror. Esperanza porque finalmente estaba buscando ayuda profesional. Terror porque sabía que este era realmente su última oportunidad de salvar a su sobrino. Las primeras semanas fueron difíciles. Lucas llegaba a casa agotado emocionalmente, a veces enojado, otras veces deprimido. Pero había algo diferente en él, una honestidad brutal que no había estado presente antes. Hoy el terapeuta me hizo darme cuenta de algo, le dijo una noche durante la cena. Me hizo ver que he estado usando tu amor como una droga también. Cada vez que fallaba sabía que podía venir corriendo hacia ti, y tú me ibas a perdonar y cuidar. Eso me daba permiso para no enfrentar realmente mis problemas. Mercedes sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué piensas de eso? Pienso que es verdad, y que no es justo para ninguno de los dos, respondió Lucas. Tu amor debería ser un apoyo, no una muleta que me permita seguir cojeando por la vida. Los meses siguientes trajeron cambios graduales pero significativos. Lucas no solo estaba aprendiendo a manejar sus impulsos, sino que también estaba desarrollando herramientas reales para enfrentar la vida, sin escapar hacia las sustancias o hacia la comodidad de la dependencia emocional. Por su parte, Mercedes también estaba aprendiendo. A través de las sesiones familiares que el programa requería, comenzó a entender cómo su propia necesidad de sentirse necesaria había contribuido, sin saberlo, al ciclo de dependencia de Lucas. Es difícil aceptar, le confesó a la trabajadora social durante una de estas sesiones, que al tratar de salvarlo, tal vez estaba evitando que se salvara a sí mismo. El amor a veces significa dar un paso atrás, respondió la profesional, y eso no lo hace menos genuino. Una noche, 6 meses después de comenzar el programa, Lucas se acercó a Mercedes mientras ella leía en la sala. Tía, quiero devolverle el dinero de todas las cosas que robé. Mercedes levantó la vista de su libro. ¿Cómo? He estado trabajando los fines de semana en construcción. No pagan mucho, pero he estado ahorrando. Ya tengo suficiente para cubrir la mayor parte. Le extendió un sobre con dinero en efectivo. Mercedes lo tomó, pero no lo abrió. ¿Por qué es importante para ti hacer esto? Porque necesito cerrar ese capítulo, respondió Lucas. No puedo construir algo nuevo sobre mentiras y robos. Necesito hacer las paces con lo que hice. No solo contigo, sino conmigo mismo. Mercedes asintió y guardó el sobre sin contar el dinero. ¿Y qué sigue ahora? Estoy pensando en buscar mi propio apartamento, dijo Lucas. Pequeño, modesto, pero mío. Creo que es hora de que aprenda a vivir por mi cuenta, de verdad. La respuesta sorprendió a Mercedes. Había esperado este momento, pero ahora que había llegado, se daba cuenta de que no estaba completamente preparada. ¿Estás seguro de que estás listo? No completamente, admitió Lucas con una sonrisa. Pero creo que esa es exactamente la razón por la que necesito hacerlo. Si espero a estar completamente seguro, nunca lo haré. 2 meses después, Mercedes ayudó a Lucas a mudarse a un pequeño apartamento a 15 minutos de su casa. Era un lugar sencillo, pero limpio y seguro. Mientras empacaban las pocas pertenencias que Lucas había acumulado durante su estadía, ambos sabían que esto representaba algo mucho más grande que un simple cambio de domicilio. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo Mercedes mientras doblaba la ropa de Lucas. Durante todos estos meses pensé que te estaba enseñando a ti, pero creo que tú también me enseñaste muchas cosas a mí. ¿Cómo qué?
Como que salvar a alguien no significa hacer todo por ellos. A veces significa darles las herramientas y el espacio para que se salven a sí mismos. Lucas se detuvo de embalar y la miró. ¿Crees que lo logré? ¿Crees que realmente me salvé? Mercedes reflexionó por un momento antes de responder. Creo que te diste la oportunidad de salvarte. Y eso es más de lo que habías hecho antes. La noche después de la mudanza, Mercedes se sentó en su sala, ahora silenciosa otra vez. La casa se sentía diferente, no vacía como había temido, sino tranquila de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Su teléfono sonó. Era Lucas. Hola, tía. Solo quería llamar para agradecerte otra vez y para decirte que estoy bien. Un poco nervioso, pero bien. Me alegra escuchar eso, respondió Mercedes. ¿Necesitas algo? No, nada. Solo quería que supieras que voy a seguir viniendo a cenar los domingos, si te parece bien. Me parece perfecto. Después de colgar, Mercedes se dirigió a su dormitorio. En su mesita de noche, guardó el sobre con el dinero que Lucas le había devuelto. No porque necesitara el dinero, sino porque representaba algo importante, la posibilidad de redención, la capacidad de las personas para cambiar, y la diferencia entre rescatar a alguien y ayudarle a rescatarse a sí mismo. Esa noche, por primera vez en más de un año, Mercedes durmió profundamente. Había aprendido que el amor verdadero a veces significa soltar, que ayudar a alguien no siempre significa protegerlo de las consecuencias de sus acciones, y que la confianza, una vez rota, puede reconstruirse, pero solo a través de acciones consistentes y tiempo. Lucas continuó visitando los domingos. Algunos días llegaba con buenas noticias: un ascenso en el trabajo, un nuevo logro en su programa de recuperación, o simplemente la satisfacción de haber pasado otra semana viviendo de manera independiente y saludable. Otros días llegaba con desafíos, tentaciones que había enfrentado, momentos de duda, o la simple dificultad de construir una vida completamente nueva. Pero lo más importante era que ahora estas conversaciones se basaban en honestidad total. Mercedes ya no tenía que preocuparse por si Lucas le estaba mintiendo o escondiendo algo, y Lucas ya no tenía que cargar con el peso de la decepción constante. ¿Sabes?, le dijo Lucas un domingo mientras lavaban los platos después de la cena. Creo que la diferencia más grande no es que ya no use drogas, sino que ya no me miento a mí mismo sobre lo que estoy haciendo. Mercedes asintió, entendiendo perfectamente lo que él quería decir. La honestidad es como un músculo, respondió. Entre más la practicas, más fuerte se vuelve. 6 meses después de la mudanza de Lucas, Mercedes recibió una llamada inesperada de Carmen, su hermana. Mercedes, no sabes cómo agradecerte lo que hiciste por Lucas, le dijo entre lágrimas de alegría. Ayer vino a visitarme y por primera vez en años pude ver a mi hijo real, no al adicto, no al mentiroso, sino a mi hijo. Él hizo el trabajo, Carmen. Yo solo le di un lugar seguro para empezar. No, hermana, le diste mucho más que eso. Le diste esperanza cuando nadie más la tenía, y le diste límites cuando más los necesitaba. Encontraste el equilibrio perfecto entre el amor y la disciplina. Después de colgar, Mercedes reflexionó sobre las palabras de su hermana. El equilibrio entre el amor y la disciplina. Tal vez esa había sido la clave de todo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mercedes pensó en Roberto y en cómo se habría sentido orgulloso de la mujer en que ella se había convertido. Había enfrentado una de las pruebas más difíciles que la vida puede presentar: amar a alguien lo suficiente como para ayudarlo, pero también lo suficiente como para dejarlo ir cuando era necesario. La historia de Mercedes y Lucas no terminó con un final perfecto de cuento de hadas. Lucas siguió enfrentando desafíos en su proceso de recuperación, y hubo momentos difíciles en los que tanto él como Mercedes dudaron si habían tomado las decisiones correctas. Pero habían logrado algo quizás más valioso que la perfección. Habían construido una relación basada en la honestidad mutua, el respeto y el amor verdadero. Un amor que no buscaba controlar o poseer, sino que permitía el crecimiento, incluso cuando ese crecimiento significaba dolor o separación temporal. Mercedes había aprendido que salvar a alguien no significa tomar control de su vida,
sino ayudarle a recuperar el control de la suya propia. Y Lucas había aprendido que ser salvado no significa ser rescatado constantemente, sino desarrollar la capacidad de rescatarse a sí mismo cuando sea necesario. En los años que siguieron, ambos continuaron creciendo. Mercedes retomó algunas de las actividades que había abandonado durante el periodo más intensivo del cuidado de Lucas, y él continuó construyendo una vida independiente y significativa. Su relación se transformó de una de dependencia a una de apoyo mutuo genuino. Mercedes ya no se sentía obligada a ser la salvadora de Lucas, y él ya no necesitaba ser salvado constantemente. En su lugar, se habían convertido en familia en el sentido más profundo y saludable de la palabra. Personas que se aman, se apoyan, pero que también respetan la autonomía y el crecimiento individual del otro. La última lección que ambos aprendieron fue quizás la más importante, que el amor verdadero no siempre se ve como rescate o protección. A veces, el amor más profundo se manifiesta en la capacidad de decir no, de establecer límites, y de confiar en que la persona amada tiene la fuerza interior necesaria para enfrentar sus propios desafíos y construir su propia vida.